Hola, buenas noches, tengan todos ustedes. Que el Señor les bendiga. Otra clase más. Y en el nombre de Jesús, muchas gracias, ¿verdad? Por esta enseñanza, las personas que les ha servido para trabajar con otras personas. Esto ha sido una gran bendición para mí. Quiero agradecerle muchísimo a usted por todo lo que ha aprendido y porque conoce más la escritura ahora y porque ha crecido mucho más. Hoy vamos a ver una lección que se llama diagnóstico de una posesión demoníaca, ¿verdad? Tenemos que aprender en todas las áreas porque si vamos a atender a una persona, entonces debemos de saber cómo hacerla, ¿verdad? Cómo atender a esa persona. Eh, Satanás usa muchas estrategias, muchas. Y una estrategia que usa él es camuflarse muy hábilmente, ¿verdad? De tal manera que su presencia, la posesión o el hostigamiento sobre las personas genere confusión y se atribuya a todo menos a una influencia demoníaca. Él sabe, él es muy sutil y él sabe cómo camuflarse. Él sabe perfectamente cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque él conoce las debilidades que nosotros tenemos. Él las conoce muy bien. Ahora, Pablo advirtió sobre el sutil ocultamiento de este adversario espiritual cuando escribió: esto no me sorprende. Satanás puede disfrazarse de ángel de luz y no es extraño que sus siervos se disfracen como gente que hace el bien. Un día recibirán el castigo que sus perversas obras merecen. Eso está en 2 Corintios, capítulo 11, en el verso 14 y 15, en la Nueva Biblia al Día. Por eso va a ser un poquito diferente los versículos, el trasfondo que tienen con la Reina Valera que tenemos, ¿verdad? Porque esta es Nueva Biblia al Día. Eso es una versión diferente. Para descubrir si hay operación de demonios en el comportamiento de una persona, debemos de tener presente que tal, como anota este escritor, el engaño es una estrategia de Satanás y sus huestes, y es muy acucioso en el proceso de generar ataduras con el fin de tomar dominio sobre las personas. El engaño, el camuflarse hábilmente, la mentira. Todo eso tenemos que tenerlo muy presente los libertadores, los que trabajamos sirviéndole al Señor en estas áreas, ¿verdad? Ahora, aunque Satanás está derrotado, todavía gobierna este mundo a través de una jerarquía demoníaca que tientan, acusan y engañan a quienes no se ponen la armadura de Dios. No están firmes, sino llevan cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Se acuerdan aquello que hablamos de la armadura de Dios? Que la vimos paso a paso y vimos para qué servía. ¿Se acuerdan? Porque es demasiado imprescindible para un hijo de Dios. Entonces, nuestro refugio es nuestra identidad y posición en Cristo, y todos tenemos la protección que necesitamos para vivir en victoria. Pero si no asumimos nuestra responsabilidad y le cedemos terreno a Satanás, vamos a sufrir las consecuencias de nuestras acciones y actitudes pecaminosas. ¿Por qué? Porque usted y yo tenemos beneficios como hijos de Dios. Entonces, si yo quiero, dejo entrar, y si no quiero, no dejo entrar al enemigo. Si yo con mi testimonio no estoy bien, si yo estoy abriendo puertas espirituales, si yo ando en mentiras, en engaños, si ando
defraudando a Dios con mi testimonio. Yo no tengo la armadura de Dios puesta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el enemigo va a atacar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no estamos asumiendo nuestra responsabilidad y le vamos a ceder a él un territorio que no debemos de cederle. Ahora, la buena noticia es que podemos arrepentirnos y tomar posesión de todo lo que tenemos en Cristo, que es lo correcto. Todos nosotros como hijos tenemos demasiados beneficios, pero son muchos beneficios que tenemos de la cruz de Cristo. Muchos, y son suyos y míos. El enemigo no tiene que meter sus pezuñas para nada en lo que es de nosotros. Dice la palabra de Dios que el pueblo de Dios pereció por falta de conocimiento. Nosotros no podemos andar faltos de conocimiento, no podemos. Por eso tenemos que aprender, tenemos que leer la Biblia, tenemos que conocer la palabra de Dios. Tenemos que conocerla. Saber que la sanidad interior, la liberación, es el pan de los hijos. Jesucristo es sanador 100% y libertador 100%. Ahora, muchas veces puede ocurrir que la posesión demoníaca se oculte con síntomas de enfermedades mentales, algo sobre lo cual es muy hábil nuestro enemigo espiritual. Recuerdo el caso de una persona que se negaba a que su esposa recibiera administración para ser libre de posesión. Ella tenía problemas psiquiátricos en ese momento, pero el esposo decía, ella tiene problemas psiquiátricos, no está poseída por el demonio. El esposo decía eso, ¿verdad? Pero la señora parecía que tenía problemas psiquiátricos, pero eran puros espíritus de ocultismo que la estaban molestando a ella. Entonces, una vez, ya y que los doctores vieron que no era eso, ¿verdad? Problemas psiquiátricos, porque la señora por tiempos estaba muy bien y por tiempos era que le cogía eso. Entonces el doctor habló con el hombre, ¿verdad? Y le dijo, con el esposo. Entonces él se acordó de que lo que se le había recomendado. Y la señora recibió la atención que necesitaba y le salieron los demonios que tenía atormentándola, ¿verdad? Y ella fue libre de ese, yo pienso que de ese yugo de esclavitud, ¿verdad? Hay azotes que estorban mucho y molestan muchísimo a las personas. Es comprensible que se mostrara el esposo renuente, porque la Biblia advierte que el propio Satanás ha cegado los ojos del mundo, ¿verdad? Para que no vean la verdad. Pues como ellos no creen, el Dios de este mundo les ha cegado el entendimiento para que no vean la brillante luz del Evangelio de Cristo, imagen viva de Dios. Eso está en 2 Corintios capítulo 4:4, en la versión popular de Dios habla hoy, que es la Biblia que estamos hoy trabajando con esta lección. Debemos estar muy atentos a la voz del Espíritu Santo que nos guía en todo el proceso de diagnóstico. En el libro de Corintios, en el capítulo 12, en el verso 10 de 1 Corintios, habla de los dones espirituales, ¿verdad? Y uno de los dones espirituales que es muy, muy importante es el discernimiento de espíritus para esta lección que tenemos hoy. Es muy importante, el Espíritu Santo nos muestra por el discernimiento de espíritus el engaño, la mentira, la falsedad, como el enemigo se camufla, ¿verdad? Entonces es muy importante tener este don de discernimiento, ¿verdad? Dice aquí en la palabra, unos reciben poder para hacer milagros, otros tienen el don de profecía,
A unos Dios les da la capacidad de distinguir entre los espíritus falsos y el espíritu verdadero. Ese es el de discernimiento. A otros les da la capacidad de hablar en lenguas y a otros les da la capacidad de interpretar lo que esas lenguas están diciendo. A otros el discernimiento de sueños. Y así son una belleza los dones del Señor, ¿verdad? Los que el Espíritu Santo nos da. Ahora, las escrituras registran varios casos de posesiones demoníacas, de los cuales vamos a hablar de 3 hoy, para que apreciemos de qué manera la presencia de Satanás en las personas pudo generar confusión. La primera escena tuvo ocurrencia en Gadara. Mateo capítulo 8, del verso 28 al 33, y dice: Cuando llegó Jesús a la otra orilla del lago, a la tierra de Gadara, salieron 2 endemoniados de entre las tumbas y se acercaron a él. Eran tan feroces que nadie podía pasar por aquel camino y se pusieron a gritar: No te metas con nosotros, Jesús, Hijo de Dios. ¿Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo? A cierta distancia estaba comiendo una gran piara de cerdos, y los demonios rogaron a Jesús: Si nos expulsas, déjanos entrar en aquellos cerdos. Id, les dijo Jesús. Y los demonios salieron de los hombres y entraron en los cerdos, y al momento todos los cerdos echaron a correr pendiente abajo hasta el lago y se ahogaron. Los que cuidaban de los cerdos salieron huyendo y al llegar al pueblo contaron lo sucedido, todo lo que había pasado con los endemoniados. Usted sabe qué susto para estos hombres, lo que vieron. Jesús liberó a esos 2 hombres que estaban endemoniados. Esos que estaban hablando, parece que eran una legión de demonios. O sea, hay personas que han tenido 1, hay otros que han tenido 2 o 3, pero hay personas que han tenido 10, 12, 15. 8. Hay personas que han tenido que ser liberadas de muchos demonios. Y para que estos 2 fueran liberados y cayeran esos demonios, ese montón de demonios, a un hato, dice ahí, a una piara de cerdos. Nada más imagínense usted la cantidad de demonios que podían haber sido, ¿verdad? Es importante que nosotros consideremos en primera instancia que Gadara era una región en la que Satanás y sus huestes ejercían un dominio territorial, ¿verdad? Hay lugares, hay ciudades, hay barrios, hay, ¿qué le puedo decir? Comarcas, hay playas, hay donde hay una aflicción demoníaca, ¿verdad? Donde el enemigo puede tener un dominio en ese lugar, ¿verdad? O una presencia demasiado fuerte. Todo eso en oración Dios lo revela, en equipos de oración, personas que se someten a ayuno, a oración, a todo eso, es muy bonito, porque el Padre revela, el Padre Eterno revela, ¿para qué? Para que nosotros cojamos en oración esos lugares y le quitemos el poder legal que tienen esos demonios en esos lugares. Aquí, en Gadara, tenía esa región, Satanás tenía ejército, o sea, un ejército, un dominio territorial tremendo, ¿verdad? Entonces, el segundo elemento es que la persona, por su comportamiento, podría haberse confundido de día con un esquizofrénico. Podría haberse confundido hoy día con un esquizofrénico, ¿verdad?
Y en tercer lugar, descubrimos que los demonios se mueven a través de los seres humanos o animales, sobre los que se posesionan. A ellos les gusta mucho, porque ven al ser humano como una casa. Y al animalito, hay animales que también se les pueden meter espíritus inmundos. Por eso es muy bueno orar por ellos de vez en cuando. Más si en la casa ha pasado algún tipo de situación muy fea, ¿verdad? Muy difícil. Que ha habido mucho problema y todo. No solo orar por una casa, sino orar por el animalito, la mascotita que haya, ¿verdad? Es muy importante. Los moradores de Gadara no querían que se produjeran las liberaciones por el mismo temor que asiste a muchos de meterse con el diablo, creyendo que así él los va a dejar en paz. Hay gente que no le gusta que ni le nombren eso, ¿verdad? Les da miedo. Piensan que si no nombran al diablo, él no va a venir a meterse con ellos, ¿verdad? Es una mentira, otra mentira del diablo, otra mentira que tiene para estorbar a la persona. Uno sabe cuando está metido, uno lo sabe perfectamente por el testimonio de aquella persona o por el testimonio de uno mismo. Si uno anda en ese momento, como decían las abuelitas de antes, como agua para chocolate, que se enojan por lo que sea, que no pueden pedir perdón, no pueden reconocer cuando se equivocan. Son personas que son orgullosas. Hay muchas cosas que te van diciendo. Si tú te haces un diagnóstico personal, si tú te haces un perfil, entonces a ti mismo o a ti misma, entonces el Espíritu Santo le va a decir a usted cómo está. ¿Por qué? Porque uno se conoce, uno sabe cómo es. Cuesta mucho que a uno lo engañen, cuesta mucho. Entonces, el segundo caso es de un hombre que estaba en la sinagoga, donde se rendía culto a Dios, y sin embargo estaba poseído por un demonio. Observe que ante la presencia de Jesús, el Hijo de Dios comenzó a gritar como un demente. Si fuera en nuestros días, alguien podría argumentar que se encontraba bajo una profunda depresión. Eso está en Marcos capítulo 1, del verso 21 al 25, y dice así: llegaron a Cafarnaúm, y el sábado entró Jesús en la sinagoga y comenzó a enseñar. La gente se admiraba de cómo les enseñaba, porque lo hacía con plena autoridad y no como los maestros de la ley. En la sinagoga del pueblo, un hombre que tenía un espíritu impuro gritó: ¿por qué te metes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo te conozco, sé que eres el Santo de Dios. Jesús reprendió a aquel espíritu diciéndole: cállate y sal de este hombre. Ese es el segundo ejemplo de liberación que Jesús hizo. Ahora hay un tercer ejemplo que hallamos en los evangelios. Es el de posesión demoníaca asociada con enfermedades. Conozco el caso de una mujer que experimentaba una situación biológica o de deterioro del organismo, conocida como artritis. Cuando fue liberada de posesión, retornó a la normalidad. Hay quienes enfrentan problemas de ceguera, de cáncer, de afecciones estomacales, para mencionar solo algunos, y más que un problema de enfermedad crónico obedece a una posesión del mundo de las tinieblas. Hay enfermedades que sí son de un cuerpo deteriorado, pero hay otras que son demonios ocasionando un problema serio en la persona. Eso ya se ha visto, como los espíritus de tormento están maltratando
a una persona, ¿verdad? Con un azote, dándole azotes. Aquel dolor no se quita, aquel maltrato no se va, aquel yugo de esclavitud está ahí. Esa persona necesita liberación. Más si los médicos han tratado ya en esos campos, en esos asuntos, y no pasa nada. Entonces hay que trabajar interiormente, hay que trabajar espiritualmente, hay que trabajar pidiéndole al Espíritu Santo que nos revele la semilla de donde salió aquello, la afección esa, donde el enemigo tocó aquella parte de esa persona. Ahora, al ponerse el sol, eso está en Lucas capítulo 4, verso 40 y 41. Todos los que tenían enfermos de diferentes enfermedades los llevaban a Jesús. Él puso las manos sobre cada uno de ellos y los sanó. De muchos enfermos salieron también demonios que gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero Jesús reprendía a los demonios y no los dejaba hablar, porque sabían que Él era el Mesías. Eso está en Lucas capítulo 4, versos 40 y 41. Ahora, trajimos a colación estas escenas en donde se evidenciaron manifestaciones demoníacas para resaltar que nuestro adversario espiritual es muy hábil y procura generar engaño, camuflándose detrás de aparentes enfermedades. Como cristianos que ministramos liberación en el poder y la autoridad del Señor Jesús, es necesario que estemos alerta y bajo el discernimiento y guía del Espíritu Santo, y que pongamos al descubierto las estratagemas del mundo de las tinieblas. Hay personas que tienen ¿qué le puedo decir? Un historial médico tremendo. Nosotros hemos ido como iglesia, como servidores de Dios, a muchos lugares a servir. Y hemos visto personas que tienen unos expedientes tremendos, ¿verdad? De años, de visitar a un doctor y una clínica y el doctor y hasta han operado a la persona y todo, y sigue el daño y sigue el problema y sigue aquel problema, ¿verdad? Que tienen de enfermedad. Y llegaron a una célula o llegaron a la iglesia o conocieron a una persona X y esa persona le dijo: ¿y usted no ha probado con lo espiritual? Que oren por usted, que lo ministren. Y como son personas que no conocen mucho qué es eso, entonces piden la ayuda. Y entonces se trabaja con ellas, se les da una cita, se habla con ellas para ver cuál es el problema que tienen, desde hace cuánto tienen esa situación, y ahí se empieza. Ahorita vamos a ver cómo se hace un diagnóstico. Entonces, recuerde que como enseña muchos siervos, ¿verdad? En la administración, para que nosotros podamos aprender cada día más, ¿verdad? A través de un conocimiento de un siervo, le sirve al otro. ¿Para qué? Para profundizar más el conocimiento que tiene. Lo bueno se recoge y lo malo se hace a un lado, ¿verdad? Porque a veces le enseñan a uno cosas que no están bien. Esto es muy profundo y hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque es bueno aprender, pero todo tiene que basarse en la Biblia, ¿verdad? Con enseñanzas que Jesús nos ha dado, que la palabra nos da, porque es muy importante pues poder ayudar a otra persona, hermanos, porque la liberación es una expresión de la misericordia y la compasión de Dios. Y dice:
Marcos, capítulo 7, en el verso 26 y 27, que la liberación es el pan de los hijos, ¿verdad? Para todo aquel que es hijo de Dios, Dios dejó esta sanidad, así como reprendió a estos endemoniados de Gadara, así como ayudó a este hombre que estaba en la sinagoga, así como ayudó a esa mujer que estaba en problemas de su cuerpo encorvado, a aquella que conocemos, aquella otra con el flujo de sangre tremendo de añales, y el Señor la sanó, a aquella otra que pidió ayuda para la hija que estaba con un demonio también, y Jesús la sanó, para aquel hombre que dijo que tenía el hijo enfermo y que solo una palabra del Señor había para que Jesús decía esa palabra y con eso bastaba para que el hijo fuera sano. Podemos ver muchos casos, ¿verdad? De muchas sanidades, de muchas liberaciones que Jesús hizo. Y todo eso es para usted y para mí. Cada vez que nosotros necesitamos la ayuda, somos humanos. A veces pasamos situaciones difíciles. A veces nosotros necesitamos la ayuda. Esto no es para avergonzarse nadie que requiera la ayuda. Esto es una sanidad. Esto es una liberación. Esto es un derecho que como hijos de Dios tenemos cada uno de nosotros, ¿verdad? Ahora, ¿cómo vamos a hacer este para hacer un cuadro de diagnóstico? Es necesario que mediante la elaboración de una entrevista a la persona que bien puede experimentar una situación de enfermedad, ¿verdad? Puede ser mental o puede ser una posesión demoníaca. Y tenemos que determinar qué es lo que realmente está ocurriendo. Por eso es muy importante el discernimiento, ¿verdad? La paciencia, la misericordia y no andar, por eso le digo paciencia. No podemos andar corriendo en este asunto. No podemos atender a la persona a la carrera de ninguna manera. Ahora, lo que no podemos dejar de lado es la habilidad de nuestro adversario espiritual para generar engaño y camuflarse, porque es una artimaña que él sabe trabajar muy bien. Cuando se enfrenta a los demonios y se les presiona por medio de la guerra espiritual, a veces demuestran sus naturalezas particulares a través de la persona o en una diversidad de formas, ¿verdad? Estos espíritus del diablo, estos espíritus inmundos, son criaturas de la oscuridad y no pueden soportar que se les exponga a la luz. Por eso es que cuando la persona empieza a hacer lo correcto, ¿verdad? Perdona si le han hecho daño y reconoce el pecado delante de Dios, entonces esa persona empieza a ser sanada y empieza a ser liberada. Tenemos que reconocer, ¿verdad?, cómo venimos. Y tenemos que reconocer que Jesús es el único, ¿verdad? Y si venimos a Jesús y le pedimos al Padre en el nombre de Jesús la ayuda, el Padre la va a dar 100%. Porque para eso llegó el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para quitar, sanar, libertar. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es la luz. Entonces, la bella luz de Jesús, el diablo no puede, porque el diablo es puras tinieblas. Entonces no puede con la luz de Jesús. Lo apropiado es hacer unas preguntas que se consideren oportunas y necesarias. Si se requiere preguntar de nuevo, hay que hacerlo. Todo debe quedar detallado, ¿verdad? Hay personas que cuando hacen estos informes, hay unos que graban el asunto, hay otros que lo apuntan. Si lo graban o lo apuntan, tienen que tener mucho cuidado, porque esto es de mucha es confidencial, ¿verdad?
porque es el corazón de la persona, es la vida de la persona, lo que nosotros tenemos en las manos. Es demasiado importante. Lo que esa persona diga no puede saberse a las demás personas, porque es algo entre la persona y el libertador, el consejero y Dios. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Ahora, hay quienes, hay quienes van a una consejería pero solo por salir del paso. Hay quienes aceptan a Jesús como Señor de los dientes para afuera porque no sienten nada. Todo lo hacen como repetitivamente, ¿verdad? Como voy a probar esta medicina a ver si me sirve. Voy a ver cómo me siento con ese color de ropa que me voy a poner. Hay gente que cree que es como por obra de magia, aquello, ¿verdad? Entonces van a ver cómo es, pero ni sienten hacerlo, ni quieren hacerlo, es más porque darle bien a otros. Esa persona no pasa nada con ella. Los demonios, si tuvieran, ahí se van con esa persona cuando sale de esa oficina, porque no pasa nada, sencillamente. Porque aquí hay un compromiso que tener que hacer. Y eso primero, el compromiso es con Jesús, no con el libertador, no con el consejero. Aquí no es porque darle bien a esa persona que me va a ayudar. Ahí es porque yo quiero que Dios me ayude. Y va a usar a ese vaso que está ahí. Entonces, si yo quiero que Dios me ayude y Dios va a usar ese vaso que está ahí, entonces yo tengo que tenerle confianza a esa persona y contarle la verdad de las cosas o la verdad de todo lo que me pregunte. Desde cuando tengo el problema, qué sucedió en ese tiempo, o desde cuándo me están asustando, o desde cuándo estoy sufriendo, o desde cuándo tengo los sueños feos, etcétera. Por eso se le hacen esas preguntas, ¿verdad? Eh, tenemos que conversar con esa persona. Entonces, esa persona nos va a decir lo que pasó en su infancia, adolescencia, en el periodo de su juventud o de su adultez. Si sufrió abusos físicos o emocionales o violencia sexual. Si abrió puertas, ¿verdad?, al mundo de las tinieblas. Cuando la persona está hablando y está contándote, el Espíritu Santo te va dando una visión clara si le abrió puertas al mundo de las tinieblas, ¿verdad? Como leerse la mano, como ir a que le lean las cartas, como jugar la ouija, como ir donde la bruja o el hechicero. Todo eso es abrir puertas espirituales, ¿verdad? Con un mundo desconocido, donde hay mucho peligro. Muchas puertas se abren, ¿verdad?, al mundo de las tinieblas. Ahora, un segundo elemento importante es la historia familiar, que ayuda a identificar si hay maldiciones generacionales o vinculación al ocultismo a través de alguien próximo en la línea de consanguinidad, ¿verdad? Son cepas. Hay cepas, acuérdense de lo que yo llamo la cepa. La cepa es de donde salí yo, de mi mamá y de mi papá, donde salieron ellos, de los papás de ellos y de los abuelitos. Esas cepas de familia a veces son muy atadas al ocultismo. Son cepas que traen mucho espíritu de muerte, de destrucción, de miseria, de pobreza, de ocultismo, muy arraigadas en vicios. Hay muchas, depende de la cepa que sea, puede traer mucha connotación, por lo menos con unos 8 espíritus inmundos, con unos 10 o 12,
¿verdad? Entonces ahí es donde la persona va conversando, va hablando y tú vas haciéndole el diagnóstico a esa persona. Un diagnóstico diferencial, ¿por qué? Diferencial porque se diferencia una cosa de la otra, ¿verdad? Cosas que trajeron desde el vientre, con cosas que tal vez pudieron sufrir en su niñez o ya en su adultez o en su juventud, ¿verdad? Este, cada ministro de liberación puede definir el esquema que considere oportuno en el proceso de diagnóstico. Hay quienes elaboran un cuadro que igual es aconsejable con el fin de evaluar en qué ha participado, quién procura la liberación espiritual y qué tipo de fortaleza demoníaca pudieron haberse establecido en el cuerpo de esa persona, ¿verdad? Ahora, es muy importante tener paciencia, como les dije, porque hay que conocer, a dejar a la persona que hable. Hay personas, hay muchas personas que dicen, ay, es que no sé, es que no me acuerdo. Entonces no hay que obligarlas de ninguna manera, sino decirles, bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a orarle al Espíritu Santo para que Él le traiga a su mente, a su memoria, de lo que usted se acuerde y usted me lo cuenta. Si no se logró nada en la oficina donde se atiende, entonces esa persona va a tener que llevarse eso de tarea para que te cuente. Si se ha soñado, cómo han sido los sueños. Si siente presencias en su casa. Si siente presencias en ella misma. Hay personas que sienten, alguien, no sienten presencias en la casa en todo lado, sino alguien que las acompaña. Entonces, si llegan a la casa, sienten que alguien está con ellas. Si se montan, digamos, en su carro para irse a trabajar o a algún lado a hacer algún mandado o algo, sienten que la presencia va con ellas, que la presencia se baña con ellas, que la presencia se acuesta con ellas. Entonces, eso es muy importante que te lo digan. Hay personas que sueñan, tal vez no tienen la presencia, pero sueñan que lobos la persiguen o lo persiguen, que perros feroces se le tiran para morderla, o hay muchas culebras, o ríos sucios, o aguaceros cerrados pero con agua sucia, o muchas moscas, o muchas cucarachas, o muchas cosas en la casa, mucha suciedad. Entonces, todos esos sueños, el Espíritu Santo, cuando te los cuentan, empiezas a discernir por lo que está pasando aquella persona, de donde pudo haber salido, o lo que le hicieron, lo que le echaron, ¿verdad? O con lo que anda caminando. Hay muchas personas que desde el vientre de su madre hicieron lo que yo llamo ¿qué le puedo decir? Hablaron sobre esa pancita de esa mujer, hablaron maldiciones, hablaron cosas feas, ¿verdad? Bueno, atacaron a esa persona de una manera antes de nacer. Muchas solo flores le echan a aquel niño o aquella niña, pero la mayoría de las veces se desencadenan las maldiciones por envidias, se desencadenan las maldiciones porque se casó con alguien que la mamá o el papá no querían, o cogió un estudio en algo que los papás no querían. Bueno, aquello es tremendo. Entonces, los padres, los abuelos o los familiares o algunas amistades decretan
decretan muy feo sobre ese niño, sobre esa niña. Y si la familia han dado en ocultismo, ¿verdad? Entonces, y esa niña o ese niño es un primogénito o tal vez la madrina o la persona que era fuerte con cosas de ocultismo, creyó que era la persona, ese bebé, que podía continuar con el montón de cosas, de herencias, entonces, por medio de decretos, ¿verdad? Y de cosas que se hacen, entonces le pasan un espíritu familiar y toma el control de esa pancita, de ese bebé. Entonces ya nace el niño ofrecido a un espíritu inmundo, ¿verdad? Y cuando ese niño va creciendo o esa niña va creciendo, hay muchas cosas que pasan. Hay muchos niños que hablan y han hallado muy fácil decir que son amigos invisibles, ¿verdad? Que son amiguitos invisibles. Entonces, mucha mamá dice, ay, qué lindo. No ve que mi hijo tiene un amiguito invisible y viera cómo se entretiene. O la señora dice, no ve que mi hijita tiene una amiguita invisible y juega con muñecas y juega de todo con la amiguita invisible. Y lo que las mamás no saben o los familiares, que esos no son amigos invisibles, son entes espirituales que llegan a estorbar a los niños, ¿verdad? Hay muchos cuartos donde los niños, muchas habitaciones donde los niños no pueden dormir en las noches. Hay que revisar qué hay ahí que le genera al niño temor y que no puede dormir en la noche. Si es un juguete que llevaron o si es algo que está ahí, ¿verdad? Espiritual. Por eso al niño o a la niña hay que aprender a ministrarlos en la noche. Depende de lo que sus padres, el diagnóstico que hagan sus papás, ¿verdad? En este caso, si la mamá ve que es muy llorón el niño, o que es muy peleón, o que es muy huraño, o que es que a cada rato se cae y se golpea, y que todo se le cae de las manitas, entonces sería bueno que cuando el niño está durmiendo, entonces que ponga la mano derecha sobre la cabecita del niño en la frentecita y empiece a orar el padre o la madre y que ore en el nombre de Jesús atando cualquier tipo, ¿verdad? Cualquier situación espiritual que le esté estorbando al niño en su diario vivir, ¿verdad? Muchas veces es orar en su gargantita para que salgan las palabras más fluidas, ¿verdad? Otros es porque tal vez el niño llora mucho o porque como hablamos ahora, porque el niño es muy solito, no le gusta jugar con nadie. Entonces la madre o el padre ve, más o menos, le hace un diagnóstico al niño, al bebé, y así ora por él y lo ministra en el nombre de Jesús. Y ora por el cuarto del niño en el nombre de Jesús, echando toda presencia espiritual mala en el nombre de Jesús, echándola afuera, desactivándola en el nombre de Jesús. Igual un adulto, ¿verdad? Puede autoliberarse perfectamente solo, porque nosotros tenemos el poder y la autoridad que el Señor nos dio. Entonces, nosotros los libertadores estamos con mucho gusto para ayudar a todas las personas que quieren tal vez orar por ellas mismas y tal vez necesitan una guía. Entonces nosotros con mucho gusto podemos ayudarlos con una guía, ya sea por el WhatsApp, ya sea por el teléfono, ya sea en un audio, para bendecir a esa persona y decirle cómo pueden hacerlo, cómo pueden orar por su casa, cómo pueden orar por ellos mismos, cómo pueden orar por su carro, si fuera el problema de un carro, ¿verdad? Entonces, Dios, es muy, muy bello.
Él no hace excepción de personas para nada. Yo creo, yo, que la mayoría de nosotros necesita por lo menos una vez o dos veces en la vida que lo ayuden a uno en sanidad interior, por de donde uno salió, por algún golpe que uno se llevó espiritualmente hablando. A veces hay pleitos entre la familia demasiado dolorosos. A veces hay problemas matrimoniales donde en un pleito se dicen cosas muy duras y que nosotros después nos estamos muy arrepentidos. Entonces hay muchas cosas que pasan, cosas que a veces uno no espera, un luto que a veces llega a la vida de nosotros inesperadamente. Entonces son cosas muy, muy tremendas y que uno necesita un consuelo, necesita un apoyo, necesita una oración, necesita a veces a uno hasta perdonarse a uno mismo en el nombre de Jesús por situaciones difíciles que uno ha pasado. Entonces les dejo ahí en el nombre de Jesús esta lección, ¿verdad? De cómo hacer un diagnóstico para ayudar a una persona. Y la próximo martes, si el Señor lo permite, vamos a estar enseñando cómo se ministra la liberación individual y colectiva, ¿verdad? Para todo aquel que está aprendiendo o que ya sabe, pero que necesita con todo gusto. Eh, Quiero invitarlo, ¿verdad? A este domingo a la iglesia en la mañana, a las 10 de la mañana, ¿verdad? Y me gustaría mucho que fuera parte de todo lo que hacemos, ¿verdad? Por la página, permítame. Y en el nombre de Jesús, quiero decirle que tenemos la iglesia 50 metros al norte de Bomba La Castellana. Estamos en el segundo piso, a la par de un negocio de Claro. Ahí estamos, todos los domingos a las 10 de la mañana, ¿verdad? Me gustaría mucho que si puedo ayudarlo, entonces que usted se comunique, ¿verdad? Y todo el tiempo, Dios quiere para nosotros solo bien. Y acordémonos que el bien y la misericordia del Señor están con nosotros todos los días. Yo los bendigo en el nombre poderoso de Jesús y le doy muchas gracias al Señor por haber conocido a tantas personas a través de estas enseñanzas y de la página de la iglesia. Muchísimas bendiciones para usted en el nombre de Jesús. Buenas noches.